Bueno, para empezar es importante saber qué es la teoría del delito penal y esta básicamente estudia la estructura y los componentes de un hecho delictivo. Es importante saber que uno de los aspectos claves serán los elementos subjetivos del delito, que pues estos hacen referencia a esa dimensión psicológica del autor del hecho, es decir, a esos conocimientos, a esas intenciones y esas voluntades que el sujeto activo pues posee al momento de cometer la conducta delictiva. Esta teoría también básicamente lo que hace es analizar si un acto constituye un delito, es decir, que analizar sus requisitos básicos para determinar si esta conducta delictiva efectivamente incurre en una infracción penal. El estudio de la teoría del delito actualmente se analiza desde un análisis tripartito, que quiere decir que se analiza la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. La tipicidad es todo lo consagrado, lo que se encuentra en la ley. La antijuricidad es todo aquello que va contraria a ella. Y la culpabilidad básicamente es ese juicio de reproche donde se analiza la conducta del sujeto y se aplican sanciones o se puede implicar que sea culpable o inocente. Bueno, seguimos a hablar sobre los elementos subjetivos de los crímenes. Pues estos elementos subjetivos del delito pues son aquellos componentes psicológicos que pues se requieren para que una conducta sea considerada típica. En otras palabras, pues son los elementos internos del sujeto que deben concurrir junto con los elementos objetivos como es la conducta, el resultado, la relación de causalidad y tipicidad objetiva. Para este delito es muy importante pues la determinación de la responsabilidad penal y pues nos permite diferenciar entre actos dolosos, actos culposos, el dolo eventual, el dolo directo, también nos diferencia entre la culpa y la preteritención. Bueno, en el artículo 30 del Estatuto de Roma nos habla sobre el elemento subjetivo de este, donde nos afirma que los elementos que componen la mens rea, es decir, la intención y el conocimiento, debe recaer sobre los elementos materiales del crimen, que renglón seguido se define como las conductas, las consecuencias, las circunstancias que componen las definiciones de los crímenes. Esta es una área de las más complejas del derecho penal por la cantidad de términos vagos e imprecisos que la componen. No es hasta la incorporación de este artículo 30 del Estatuto de Roma, la mens rea o la tipicidad subjetiva se había ido moldeando caso a caso, lo que era un poco difícil porque además de no existir una norma general al respecto, las definiciones de los crímenes tampoco hacían referencia expresa al elemento subjetivo necesario para que existiera responsabilidad penal. Adicionalmente, las decisiones de los tribunales internacionales con respecto al elemento subjetivo requerido en los distintos crímenes no necesariamente coincidían entre ellos.